Hermanos, bienvenidos para este tiempo de meditar en la palabra y orar. Y vamos a buscar en nuestras Biblias Jeremías 37. Leamos los versículos 1 y 2. Dice Jeremías 37, 1 y 2. En lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías. Este fue el último rey de Judá, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero no obedeció él ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra. No obedeció el rey, ni sus colaboradores, ni el pueblo de la tierra, a las palabras que Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Ahora el verso 6. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro se volvió a su tierra en Egipto. Lamentablemente, la rebelde Judá, en lugar de confiar en Dios, había confiado en un pueblo enemigo, esto es, los egipcios. Y los egipcios se retiraron, no los ayudaron. Verso 8. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Esto dice el valiente Jeremías. Así ha dicho Jehová: no os engañéis a vosotros mismos diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. La ciudad estaba sitiada. Porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno de esos hombres heridos se levantará de su tierra y pondrán esta ciudad a fuego. ¿Qué son estas de Jeremías? Advertencias. Otras más. En el capítulo 38, versículos 2 y 3, otras advertencias. Así ha dicho Jehová: el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos o a los babilonios vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. ¿Cuál era el discurso? ¿Cuál era la orden de Dios para el pueblo, para la rebelde Judá? Permitan que el rey de Babilonia gobierne y ustedes sujétense, pero no lo oyeron. Dice el versículo 3, así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Qué pena, qué lástima, hermanos. La rebelde Judá, siempre desobediente, siempre dura, siempre rebelde. Como estudiamos la semana pasada también, una ciudad con un corazón obstinado. No tenían un corazón sensible. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nosotros seamos sensibles a su voz. Vamos orando al Señor para que Él nos haga obedientes y no como la rebelde Judá. Amado Dios, a ti nos acercamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú enviaste a tus profetas para que le hablaran al reino del norte y también al reino del sur. Enviaste al profeta Isaías
Su ministerio fue como de 60 años. Y enviaste al profeta Jeremías 40 años. Entre los dos, un siglo. Y les hablaste desde temprano y sin cesar, pero no te oyeron. No obedecieron tu voz. Fueron rebeldes, fueron desobedientes. Pensaban equivocadamente que el mal no vendría sobre ellos. Y la ciudad ya estaba sitiada, rodeada por el ejército de los caldeos o el ejército babilonio. Pero no se arrepintieron, no se volvieron a ti, no se humillaron, no oyeron tu voz, que con claridad fue dada por medio de tus siervos, los profetas. Ahora te pedimos, Señor, por nosotros. Nosotros no somos diferentes a ellos. Y por esto te rogamos en este momento, que hagas de nosotros personas sensibles, humildes, personas dóciles, maleables, que tengamos un corazón blando y que obedezcamos tu palabra. Tú nos hablas por medio de tu palabra, por medio de las predicaciones, enseñanzas, consejos que recibimos de personas, amonestaciones, y a veces no oímos. Y al pueblo de Israel le fue mal, le fue muy mal, porque no te oyeron. Endurecieron su corazón. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que seamos obedientes a tu palabra. Nos ponemos delante de ti en humillación, en este tiempo difícil en el que vivimos y este tiempo difícil para este mundo que agoniza. Señor, te agradecemos por el ánimo que nos da tu palabra, por la exhortación. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a meditar en el capítulo 38, los versículos 4 en adelante. Jeremías 38, 4. Dice así: y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre. ¿Qué hombre? Jeremías, el valiente Jeremías. Porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: he aquí, él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Por esto, cuando Jesús vino y al final de su ministerio dijo él: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y aquí está Jeremías amenazado de muerte. Y Sedequías sabía que Jeremías era un hombre de Dios y sin embargo nada hizo para detener lo que sus príncipes pensaban hacer. ¿Cómo dijo él? Este rey que parece era un títere. Dice verso 5: y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Dice verso 6: entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, lodo.
y se hundió Jeremías en el cieno. Miren, este hombre, por decir la verdad, no lo oyeron, lo odiaban. Así también a Jesús lo mataron por envidia y lo mataron con odio. Jesús vivió una vida intachable, una vida santa. Hermanos, vamos a tener problemas con muchas personas en este mundo cuando comenzamos a vivir santamente. Si vivimos como todos viven y hacemos como todos hacen, vamos a vivir tranquilos. Pero nos metemos en problemas cuando decidimos vivir como Jesús vivió aquí en la tierra. Mientras estemos sobornando, vamos a estar tranquilos. Pero el creyente que decide no sobornar, esa persona sí va a tener problemas. Cuando decidimos decir la verdad, vivir en honestidad, vivir en fidelidad, allí sí vamos a tener problemas. Cuando vivimos con honradez, pero mientras hagamos como el mundo hace, vamos a vivir tranquilos. La vida de Jeremías era una vida opuesta, distinta, diferente a la vida de los habitantes de la rebelde Judá. Lo amenazaron y bueno, el rey tuvo cierta misericordia de él. Dice el versículo 9: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías. Hubo alguien que lo defendió. Verso 9: al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. La ciudad estaba rodeada, la ciudad estaba sitiada. Así que se lee más adelante que lo sacaron de ese lugar. Pero el profeta Jeremías, el hombre de corazón quebrantado, vivía continuamente amenazado. Un objetivo tenían sus adversarios: matarlo, quitarle la vida. Y hermanos, tenemos que orar para que vivamos como Jeremías, sin claudicar. Jeremías no claudicó, no retrocedió. Jeremías no hizo pacto, convenio con los corruptos. Se mantuvo en oposición a ellos y Dios en todo momento lo ayudó. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Y Jeremías experimentó muchas aflicciones, pero no retrocedió. Se mantuvo fiel. Y tenemos que orar al Señor para que nosotros también nos mantengamos fieles como este profeta. Lo golpearon, lo encarcelaron, lo metieron allí en el lodo y nada hizo retroceder ni claudicar al valiente Jeremías. Hermanos, estemos de pie para orar al Señor, pidiendo la valentía en medio de este mundo hostil en el que vivimos. Oremos a Dios. Amado Dios, seguimos en este tiempo, en esta hora de oración. Y gracias por el ejemplo de Jeremías para nosotros, un profeta valiente, un profeta obediente, un profeta veraz, un profeta que no claudicó, que no retrocedió, un profeta con firmes convicciones, como las convicciones de los recabitas, que durante 300 años habían obedecido fielmente al mandato de su padre Recab. Recab le dio el mandato a Jonadab y Jonadab a sus hijos, que no beberían ningún vino, nada en absoluto, todos los días de su vida, que no plantarían una viña o no plantarían una finca
y que vivirían siempre en una carpa, como nómadas de un lugar para otro. Y ese mandamiento lo habían guardado por siglos. Pero Israel no había oído tu palabra, no oyó tus mandamientos, ni los obedeció. Isaías fue un profeta fiel, y Jeremías también, el profeta que estamos estudiando, era un hombre fiel, un hombre que no retrocedió. Ayúdanos, Señor, que mis hermanos y yo nos mantengamos con firmeza. La vida aquí en la tierra es corta, pronto pasa. Ayúdanos a no retroceder, a no dar ni un paso atrás, sino que nos mantengamos firmes con la mirada en ti, con la fe en ti. Oramos, Señor, por los que están enfermos, aquí presentes o conectados por medio de las redes sociales, donde quiera que estén. Señor, sánalos. Jesucristo es nuestro Salvador, también nuestro santificador, y es nuestro sanador y el Rey que viene pronto, el Rey que viene por segunda vez. Sana a los enfermos. Mira, Señor, en este momento hay personas que agonizan, y antes de morir, que tú les puedas hablar a sus conciencias, sus mentes, sus corazones. Siempre tú envías a alguien allí cercano para hablarle, para darle a conocer el mensaje de salvación. Porque tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y oramos, Señor, por aquellas personas que sufren porque no tienen un trabajo. Vivimos un tiempo de estrechez. Y te rogamos, Señor, por aquellos que claman, que te ruegan, por un empleo con relación de dependencia, un empleo en el que le paguen, aunque sea el mínimo, sabiendo que luego tú mejorarás ese salario. Sí, Señor, ten misericordia del clamor de las personas que necesitan trabajar. Y aquellos, Señor, que tenemos la bendición de tener un trabajo, un ministerio, una responsabilidad. Gracias por este honor y ayúdanos a mantenernos con fidelidad. También oramos, Señor, por aquellos hermanos que están endeudados, y hay personas que el endeudamiento aún los conduce a pensar en el suicidio. Señor, sácalos de esa situación. Es como estar en un pozo, es como estar en el cieno. Que pronto puedan tener libertad financiera y vivir con tranquilidad económica. Y aquellos que tienen problemas, dificultades en el hogar, que dialoguen, que se pongan de acuerdo, que se perdonen mutuamente y que puedan seguir dentro de la relación conyugal amándose. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Estamos aquí para clamarte a ti. Gracias por oírnos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Hermanos queridos, vamos a leer del capítulo 39, el versículo 5 hasta el 10. Jeremías 39, 5 al 10. Dice así: pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Miren las consecuencias del pecado, de la rebelión. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla,
haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Degollaron a sus hijos, degollaron a sus nobles, y leamos lo que le sucedió a este rey rebelde en el verso 7. Y sacó los ojos, ¿quién? El rey de Babilonia. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. La paga del pecado es muerte. Aquí están las tristes consecuencias para el rebelde rey Sedequías. Ustedes han estudiado que Sedequías tuvo un buen padre, fue un buen rey llamado Josías, un rey con un noble corazón, pero sus 3 hijos que fueron reyes no tenían ningún parecido a él, ni Joacás, ni Joacín, ni tampoco Sedequías. Y qué triste, fue horrible ese espectáculo. Degollaron a sus hijos en su presencia, también a sus colaboradores, y a él le quitaron los ojos, le sacaron los ojos, como también se hizo con Sansón. Y las personas de este mundo deben saber, y cuando nosotros predicamos el Evangelio, todo aquel que le da la espalda a Cristo y decide vivir en sus delitos y pecados y así morir, también tendrá un triste final, porque tendrán que enfrentar un juicio delante de Dios y luego viene la condenación eterna. La Biblia dice claramente que hay 2 lugares que nosotros mientras vivimos elegimos: o el camino de Dios, que es camino de vida, o el camino ancho y espacioso de este mundo, que es un camino de muerte. Y ese es un lugar horrible llamado infierno, del cual nunca saldrán. Y el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice verso 7, y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarla a Babilonia, y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Son las tristes consecuencias de la desobediencia. Entonces oremos al Señor, porque Él ha tenido misericordia de nosotros, y también oremos para que Él tenga misericordia de aquellas personas que no le conocen a Él todavía. Oremos a Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque mis hermanos y yo un día confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestras maldades, y tú nos perdonaste y nos diste el Espíritu Santo, y también nos diste la vida eterna. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. A los hombres y mujeres tú les das una corta vida terrenal, para que en esa corta vida se pongan a cuentas contigo. Pero qué pena, Señor, qué tragedia que la gran mayoría de las personas te dan las espaldas a ti y no te toman en cuenta a ti. No se ponen a cuentas contigo y mueren en sus delitos y maldades.
así como sucedió con el rey Sedequías. Señor, sus hijos fueron degollados en su presencia, sus nobles también, y él y su familia tuvieron un triste final. Y tú les advertiste muchos años, desde temprano y sin cesar, pero ellos no te oyeron. Ayúdanos, Señor, para que prediquemos el Evangelio y las personas que no te conocen a ti te busquen. La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario limpia de todo pecado y de toda maldad. Te rogamos, Señor, que se vuelvan a ti y que nosotros prediquemos con nuestra vida y también con nuestra boca. Gracias porque nos has librado del tiempo de ira. Y por esto, Señor, ayúdanos a seguir predicando con amor y de una manera incansable, porque es una tarea ineludible la que tú nos has dado. Debemos cumplirla. La gran comisión no es una opción, es una obligación. Todos tenemos la autorización dada por ti, el encargo dado por ti de predicar el Evangelio, decirle al mundo que Jesucristo es el único Salvador y que su sangre limpia de todo pecado, de toda maldad. Y cuando una persona se vuelve a ti, es una nueva persona, como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva persona es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Nos acordamos en esta hora de tantos jovencitos y adultos en los vicios, Señor, adictos al alcohol, a la droga, a la pornografía, al sexo ilícito y a tantos vicios. Señor, si se vuelven a ti, tú cortas en el mismo instante todo vicio, toda maldad. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay mancha que la sangre de Cristo no pueda quitar. Jesús fue presentado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de los machos cabríos y de los animales en el Antiguo Testamento cubría el pecado, pero la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, quita el pecado, limpia el pecado, quita toda mancha. Gracias, Señor, porque eres el único Salvador y sigues dispuesto a salvar y a perdonar a todo aquel que con fe se acerca a ti. La salvación es una obra de gracia, es un regalo que no merecemos, y la misericordia es que no nos aplicas el castigo que nosotros sí merecemos. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, el último pasaje que queremos leer es del capítulo 42. Hay esperanza. A pesar de toda la rebeldía de la rebelde Judá, Dios dijo a Jeremías que le diga palabras de esperanza para el pueblo rebelde. Y estas palabras de esperanza las tenemos del 7 al 12 del capítulo 42. Jeremías 42, 7 al 12. Dice así: aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Johanán, hijo de Carea,
y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré, y no os destruiré, os plantaré, y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Dice el versículo 10 que el Señor se sentía arrepentido, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Tanta gente que murió. ¿Cómo nosotros podemos comprender este texto? Vamos a buscar Números 23, 19, porque aquí hay una aparente contradicción. Números 23, 19. Números 23, 19 dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces dice el versículo 19, la parte intermedia: Él no es hombre para que se arrepienta. ¿Cómo es que Dios no se arrepiente? Y acá en el capítulo 42 de Jeremías, el verso 10, dice que se arrepintió. Bueno, la palabra arrepentimiento aquí en el versículo 10 solamente significa: tengo dolor, tengo mucho dolor por lo que le pasa al pueblo de Israel. Tengo mucho dolor del mal que he tenido que aplicarles. Como un padre cuando castiga a su hijo siente mucho dolor. El hijo llora y el padre también llora. Esa es la verdad. Un padre que ama castiga a su hijo, pero cuando lo castiga, el hijo llora y el papá también. Y Dios envió un castigo y el pueblo lloró, pero Dios, que es su Padre, también. Eso significa la palabra: estoy arrepentido, tengo mucho dolor. No significa me retracto del castigo que les he aplicado. No significa mejor no lo hubiera hecho. No está diciendo eso, sino me da tristeza. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Cuando sufrimos, Él también sufre. Cuando tenemos dolor, Él también siente dolor. Él se angustia con nosotros. Y esto dice en el versículo 10: porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Y en el versículo 12 hay mucha esperanza: y tendré de vosotros misericordia, y Él se refiere al rey de Babilonia, y el rey de Babilonia también tendrá misericordia de vosotros, y no los matará, y os hará regresar a vuestra tierra. 70 años fueron deportados y luego volvieron otra vez a sus ciudades, las poblaron, reconstruyeron los muros, se reconstruyó también el templo y volvió la adoración en él. Dios cumplió
su palabra. Así que esto es maravilloso, que Dios sufre como nosotros sufrimos. Cuando lloramos también Él llora con nosotros, y cuando estamos con mucho dolor, Él también tiene dolor. Su tristeza es nuestra tristeza, la tristeza nuestra es también la de Él. En todo momento Él se identifica con nosotros. Y yo les pido, hermanos, que estemos de pie para orar al Señor, dando gracias por esta esperanza que tenemos aquí en estos versículos. Vamos a estar de pie y oremos al Señor en esta hora de oración. Amado Dios, seguimos en este tiempo de ruego, de oración. Muchas gracias porque tú sufres con nosotros, te dueles con nosotros, te identificas con nosotros, porque tú viviste aquí en la tierra y experimentaste lo que nosotros experimentamos. Como totalmente hombre, tú también te cansaste, tú también tuviste hambre, tú también tuviste sed, también sentiste sueño, fuiste tentado en todo, pero nunca pecaste y nunca podías pecar porque eres Dios. En todo momento nos diste ejemplo. Junto a ti somos más que vencedores. Gracias, Señor, porque te identificas con nosotros en nuestras adversidades. En toda angustia nuestra, tú también te angustias. Así que, mi hermano, si usted está sufriendo, también el Señor sufre. El que está enfermo y le duele, también al Señor le duele. El que está sufriendo en su matrimonio, también el Señor sufre en todo momento. Los padres que sufren por un hijo, una hija rebelde, también el Señor se duele. Él se identifica con nosotros. Gracias, Señor, por identificarte con nuestro dolor, a veces con nuestras tragedias. Señor, muchas gracias, porque tú no eres un Dios lejano, eres el único Dios verdadero, cercano. Dios que guarda a Israel y que guarda este mundo y que nos guarda a nosotros, no duerme. Podemos ir a toda hora a ti con confianza, sabiendo que nos oyes. Que mis hermanos y yo, cada día, cada mañana, cada momento, busquemos tu rostro, porque tú dijiste, oren sin cesar. Y tú hablaste de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Gracias, Señor, porque consolaste a tu pueblo por medio del profeta Jeremías, diciéndoles que tú los regresarías a su tierra otra vez, después de 70 años de cautiverio en Babilonia. Y así sucedió. Ellos tuvieron la apertura por parte del rey Ciro para que vuelvan a su tierra prometida. Y así sucedió porque tú les cumpliste tu palabra. Y todo lo que tú nos has dicho, Señor, se cumplirá. Sabemos que moriremos e iremos para estar contigo en el cielo por toda la eternidad, con un cuerpo transformado, con un cuerpo glorificado. Con esta esperanza vivimos en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Señor. Y gracias por este momento en el que tenemos la oportunidad de dar, de contribuir para tu obra con amor, con nuestros diezmos, ofrendas y promesas. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.